La película comienza introduciendo a Case, una mujer con un pasado complicado y lleno de tatuajes que lucha por superar su adicción y los traumas de haber pertenecido involuntariamente a un culto en su juventud. Los recuerdos de haber sido llevada por el culto cuando era niña aún la atormentan. Mientras tanto, Bob, un policía comprometido y padre afectuoso, se preocupa profundamente por su hija Gabby, quien vive en un ambiente tenso con su madre y su nuevo esposo, después del divorcio de sus padres hace ya unos años. Bob sigue siendo un soporte crucial para su hija, siempre disponible cuando ella lo necesita. Durante una visita en Navidad a la casa de su exesposa, Bob llama a Gabby para desearle felices fiestas. Sin embargo, tras colgar, un inquietante silencio toma la casa, y Gabby junto con su familia son emboscados por miembros del culto, lo que resulta en un altercado violento que acaba trágicamente con la vida de su madre y su padrastro. Preocupado por la ausencia de Gabby en la iglesia el día de Navidad, Bob, acompañado por Arthur, su ex-suegro, decide visitar la casa de Gabby. Allí, se encuentran con señales de un terrible evento y la posible desaparición de Gabby, lo cual les rompe el corazón. Rodeado de culpa por no haber estado más presente en la vida de su exesposa y su única y adorada hija, Bob enfrenta la dura realidad de que Gabby podría estar sufriendo en manos de los perpetradores. Después de un sombrío funeral, Bob está determinado a encontrar a su hija a toda costa, desesperado por hallar algún indicio de su paradero. Case se encuentra en un centro de rehabilitación, luchando contra las lágrimas mientras lee sobre el secuestro de Gabby. Los detalles del caso reviven su propio y oscuro pasado de secuestro a manos de un culto. Motivada por su experiencia, Case decide contactar a Bob para ofrecer su ayuda en la búsqueda de Gabby. Bob, consumido por la desesperación y la determinación de encontrar a su hija, encuentra en Case una posible aliada que conoce el horror de un secuestro de primera mano. Aunque el superior de Bob le advierte que no se involucre con Case debido a su historial de adicción, Bob ignora la advertencia y visita a Case en el centro. Durante su encuentro, Bob le muestra a Case una foto del padrastro de Gabby, en la que se destaca un tatuaje. Case reconoce el símbolo en el tatuaje como un signo de juicio, lo que sugiere que el padrastro pudo haberse enfrentado al culto. La conversación evoca en Case recuerdos dolorosos de su tiempo en el culto, y abrumada, sale corriendo de la sala. Al recobrar la compostura, Case rememora cómo dejó el culto, enfrentándose a torturas por parte del líder, Cyrus. Durante uno de esos momentos críticos, un miembro enigmático del culto conocido como Ferryman, distinguido por su rostro marcado y un brazo protésico, interviene para detener la tortura. A pesar de ser el líder, Cyrus no reta a Ferryman, permitiendo así que Case finalmente escape del culto. Case, recuperada de su ataque de pánico, se encuentra con Bob y le explica sobre un grupo siniestro conocido como el Camino de la Mano Izquierda, dedicado a prácticas oscuras y a la captura de jóvenes para su integración forzosa o rituales. Este grupo ha escapado inexplicablemente del radar del FBI y de la policía local. Motivada por su enemistad personal con Cyrus, el líder del culto, Case sugiere que Bob se infiltre haciéndose pasar por uno de los suyos. Antes de partir, Bob se despide de Arthur, asegurándole que hará todo lo posible por rescatar a Gabby. Aunque Arthur está preocupado por la seguridad de Bob, este último está resuelto a seguir adelante con su plan. Durante su viaje, Case comparte con Bob las penurias que vivió bajo la influencia de Cyrus, incluyendo ser forzada a actos humillantes que marcaron profundamente su vida. Al llegar a la residencia de Ferryman, un miembro del culto que había mostrado compasión hacia Case en el pasado, proceden con el plan. Ferryman accede a ayudarlos y tatúa a Bob como parte del proceso para ser aceptado dentro del culto. Después de recibir el tatuaje, Bob y Case consultan a Ferryman sobre la ubicación de Cyrus. Este les proporciona información sobre un lugar alejado de la ciudad donde podrían encontrarlo. Armados con la ubicación de Cyrus, Bob y Case se adentran aún más en su misión. En el camino, Bob, movido por la ira y la confusión, interroga a Case sobre el sombrío pasado de Cyrus. Case revela que Cyrus había caído en malas compañías desde su juventud, involucrándose en actividades delictivas como violencia y tráfico humano, y que un trágico evento personal lo impulsó a fundar el culto. Bob, un hombre de principios firmes, no puede entender cómo alguien podría buscar solución en un culto, en lugar de encontrar consuelo en religiones más convencionales. Durante un alto en el camino en un motel, Bob aprovecha la pausa para preguntarle a Case por qué decidió abandonar el culto. Ella comparte su profundo deseo de reunirse con su madre, que había desaparecido hace años, y cómo esa búsqueda la motivó a romper con el culto y seguir su propio camino. Esa misma noche, deciden visitar un bar satánico conocido por ser frecuentado por jóvenes y miembros del culto. Allí, Case se encuentra con Errol, un seguidor leal de Cyrus y propietario del bar. Para mantener su cobertura, Case muestra una marca de inyección en su brazo a Bob, asegurándole que es solo una fachada para engañar al culto. Aunque Bob se siente desilusionado y suspicaz, Case reafirma su dedicación a su misión, manteniendo su promesa de ayudar a desmantelar el culto desde dentro. Después de enterarse de que Cyrus estaría en la zona, Case y Bob se posicionan para seguirlo discretamente. Pronto observan a Errol reuniéndose con los hombres de Cyrus. Uno de ellos, Guter, visiblemente sorprendido por el regreso de Case, informa rápidamente a Cyrus.
Ante esta situación, Case opta por adelantarse para enfrentar el desafío sola, encontrándose cara a cara con Cyrus. Mientras tanto, Bob es sorprendido por un miembro del culto que lo deja en mal estado, lo que lo obliga a perder temporalmente el rastro de Case. Buscando recuperarse, Bob consigue algunos suministros médicos. Cyrus, sintiéndose traicionado por la partida de Case del culto, la enfrenta con resentimiento. Desconfiado de las intenciones de Errol, Cyrus desafía a Case para probar su lealtad de una manera extrema. Le pide que enfrente a Errol, quien responde con amenazas veladas. Por otro lado, Bob está buscando a Case. Después de un extenso rastreo, Bob encuentra a un anciano que lleva la chaqueta de Case y lo presiona para descubrir su origen. Su búsqueda lo lleva a un club nocturno, donde Bob encuentra a Case luchando contra unos agresores. Rápidamente interviene para protegerla, demostrando sus habilidades y neutralizando la amenaza. Tras el enfrentamiento, exhaustos pero seguros, Bob y Case se retiran a su alojamiento, brindándose apoyo mutuo mientras enfrentan los retos que supone lidiar con el culto de Cyrus. Al amanecer, Bob y Case retoman su misión para dar con Cyrus, quien ahora parece subestimar la amenaza que representa Case. A lo largo de su camino, la complicidad entre ambos se profundiza notablemente, reflejándose en cómo Bob ahora trata a Case con mayor consideración que cuando se conocieron. Mientras Bob neutraliza a algunos seguidores de Cyrus, este decide tenderles una trampa colocando una serpiente en el vehículo de Bob durante una cena en un café local. En ese encuentro, Case comparte una reflexión con Bob al mostrarle una bala y expresar que la bala es como un dios, porque dicta el destino de las personas, decidiendo quién vive o muere. Para ella, mientras tengan municiones, siempre tendrán la oportunidad de alcanzar su venganza. Después de la cena, Bob regresa al coche y, mientras se dispone a encender un cigarrillo, la serpiente lo ataca sorpresivamente. Con destreza, Bob consigue neutralizarla, pero un secuaz de Cyrus es testigo del altercado. Bob lo persigue y lo confronta, pero el veneno de la serpiente empieza a afectarlo, debilitándolo rápidamente. Case interviene, eliminando a otros seguidores de Cyrus para asegurar que no sean descubiertos. Posteriormente, lleva a Bob al refugio de Ferryman, quien le administra un antídoto y le pide a Case que se quede a cuidarlo hasta que recobre la conciencia. Al despertar al día siguiente, Case observa aliviada que Bob ha recuperado la conciencia y se encuentra fuera de peligro gracias al antídoto administrado por Ferryman. Con Bob ya recuperado, deciden seguir adelante con su plan. Se encuentran con Lena, una vieja amiga y aliada de Case, con quien idean una estrategia para atraer a Cyrus y hacerlo salir de su escondite. Utilizando el teléfono de Lena, contactan a Cyrus, quien propone un acuerdo. Si Bob desea asegurar la seguridad de Gabi, primero deben recuperar cierta cantidad de dinero que Errol había sustraído. Sorprendida por la vehemencia de Lena ante la situación, Bob decide que lo mejor es que Lena se retire de la operación. Esa misma noche, en un movimiento audaz y sin el conocimiento de Bob, Case acuerda con uno de los secuaces de Cyrus, a cargo de custodiar a las jóvenes secuestradas, su entrega a cambio de la libertad de Gabi. El trato es aceptado sin hesitación. Más tarde, Case y Bob se dirigen al escondite de Errol, encontrándose con varios guardias armados. Bob, con una habilidad sorprendente, neutraliza a los guardias de Errol uno tras otro desde el anonimato. Cuando Errol finalmente aparece, Bob lo confronta directamente, culminando con un enfrentamiento junto a la piscina donde Bob asegura que Errol no pueda seguir representando una amenaza. Bob y Case acuden al punto de encuentro para cumplir con el trato, esperando la liberación de Gabi. Allí, el impredecible Cyrus decide cambiar las condiciones. Demuestra su poder de manera impactante atacando a Lena y exige a Bob que le entregue de inmediato la mitad del dinero obtenido de la casa de Errol, prometiendo que la otra mitad se entregará después de reunirse con Gabi. Aunque Bob está indignado por el giro de los acontecimientos, accede para asegurar la seguridad de su hija, y Cyrus les revela dónde está retenida Gabi. Con la nueva información, Bob y Case se dirigen al lugar donde Gabi está retenida. Hacen la entrega final del dinero a los asociados de Cyrus, y finalmente, Gabi es liberada y se reúne con su padre. Sin embargo, en un giro traicionero, Cyrus no respeta el acuerdo y ordena un ataque sorpresa, usando fuegos artificiales como señal para sus hombres. En un momento crítico, Bob actúa rápidamente para proteger a Gabi, escondiéndola en una alcantarilla mientras ella, en un susurro, expresa su esperanza de que su padre pueda superar el desafío. En una tensa confrontación, Guter logra atacar a Case mientras Bob defiende valientemente a su hija Gabi de varios atacantes. Gabi, sintiéndose en peligro, ataca en defensa propia, lo que atrae a Guter hacia ella. A pesar de su mal estado, Bob consigue reincorporarse y derrotar a los agresores uno a uno, y finalmente colapsa por el esfuerzo. Tras recuperarse, Bob se reúne con Case y le da la dirección de su verdadera madre. Case, conmovida, agradece a Bob antes de partir y se dan un beso de despedida. Esa noche, en un escondite abandonado, Case espera a Cyrus y lo confronta por sus hechos. Después de resolver sus cuentas pendientes con él de forma definitiva, se dirige a la dirección de su verdadera madre y descubre que ella ha formado una nueva familia. Sintiéndose fuera de lugar, Case se marcha sin revelar su presencia. Eventualmente,
Case vuelve a encontrarse con Bob y decide quedarse con él, buscando confort y comenzando un nuevo capítulo juntos tras los tumultuosos eventos. Fin de la película.